Gracias por mis hermanos aquí. Limpia nuestros corazones y mentes ahora, Señor, para dedicar los próximos minutos, Señor, en ti, en tu palabra, de aprender más de ti, de cómo ser mejores hijos, de servirte mejor, ser más agradecidos, amarte más, Señor, obedecerte mejor y compartir ese precioso mensaje con el mundo que nos rodea. Señor, gracias, lo dedicamos todo a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Este es el último mensaje de esa serie sobre la gracia, esa serie Creciendo en la Gracia. Ya llevamos 13 semanas, 13 mensajes. Este es el número 14. La gracia también es poder recibir. La gracia también es poder recibir. La gracia también es aceptar, recibir de otros. La otra semana prediqué sobre la gracia de dar. La gracia de dar, ¿os acordáis de esto? Pues si no, voy a dar un poco para refrescar la memoria. Como la gracia afecta la manera en que damos, como ese previo al mes de misiones sobre dar nuestras ofrendas y nuestro corazón y nuestras vidas al Señor. No dejes que el dinero te ponga defensivo. Considera el dar como un privilegio y dar con gracia te cambia. Dar con gracia te cambia. Todo eso fue en el último mensaje. Hoy veremos que la gracia no solamente es dar con una alegría y una generosidad, también es poder recibir con gratitud y humildad. Con gratitud y humildad. Pero la verdad es que eso va en contra de la naturaleza de muchas personas, la tendencia natural. Nosotros, por defecto, queremos ser autosuficientes, ¿verdad? Autosuficientes, evitar ser vulnerables. Incluso en los años anteriores, antaño, se consideraba una ofensa recibir una caridad, una ofrenda o algo de un vecino, un amigo. Fue un insulto recibir algo de alguien que quiso ayudar, como tú no haces el trabajo suficiente, no estás proveyendo para tu familia. Y fue un insulto. Y la gente prefirió pasar hambre que pedir por caridad. Así que te lanzo una pregunta esta mañana. ¿Qué tan abierto y receptivo eres cuando otros te extienden una gracia inesperada e inmerecida? ¿Cómo reaccionas cuando alguien quiere ser una bendición a tu vida? ¿Estás dispuesto a dejar a otros ser una bendición de dar de Dios en tu vida? Es una cosa ser una bendición a otros. Tú quieres dar y ayudar a otros, sí. Pero si la persona no recibe, no hay ninguna bendición, ¿verdad? Entonces es una vía de dos vías, un camino de dos vías. Uno quiere dar, pero si la otra persona no recibe, entonces la transacción no se cumple. Entonces, ¿estás dispuesto a dejar a otros ser una bendición en tu vida? Y vamos a empezar mirando aquí algunas de las zanjas, la otra cara de varias fortalezas en las vidas de las personas, zanjas para evitar problemas que suelen estorbar la gente de recibir, la gracia de recibir. Y primero he puesto aquí intolerancia, con el compromiso con la excelencia, surge una actitud de intolerancia. ¿Qué quieres decir, Pastor Esteban? Intolerancia. Cuando conoces a alguien que es intolerante en algún aspecto, no mires a tu izquierda, a tu derecha, nada de eso. Y conoces a alguien que es intolerante. Puede ser un perfeccionista. ¿Sabes quién es un perfeccionista? A lo mejor eres uno. Si no conoces a alguien, eres tú. Puede ser una perfeccionista. Puede ser una persona tan obsesionada con la excelencia que ningún defecto sea demasiado pequeño para corregir. Ningún logro que sea tan bueno, bien logrado, que no puede mejorarse.
Entonces, sacaste un 9,7. ¿Y por qué no sacaste un 10? Nunca estás satisfecho. Qué rica comida, pero hacía falta más sal en la carne. Entonces, siempre hay algo, una persona que no puede recibir esto sin criticar comentarios. Y no importa qué hace, siempre hay algo que pueden encontrar para mejorar, para criticar. Esta actitud puede llevar a rechazar a todos los que no están a la altura, no están a la altura. Son personas a veces hasta desagradables y imposibles a complacer. ¿Conoces a alguien así que es intolerante? A lo mejor tu jefe, alguien en tu casa, tu hogar, no lo sé. Pero otro problema con recibir esas zanjas, un estilo de vida disciplinado, genera impaciencia y tendencia a juzgar. Impaciencia y la tendencia a juzgar. No estamos aquí en contra de una vida disciplinada, una vida arreglada, ordenada, pero a veces produce una impaciencia hacia los que no lo son. ¿Vale? Yo me gustan las cosas en su sitio y a veces cuando no está en su sitio ¿qué pasa aquí? ¿Alguien más así? Entonces, un ejemplo sería el de una persona que se esfuerza por mantenerse en forma, comiendo mejor y menos, mientras participa constantemente en un programa riguroso de ejercicio, haciendo todo para cuidarse. Y puede tender a ser impaciente con cualquiera que siga comiendo comida rápida, chatarra, y pensar que caminar hasta el frigorífico es ejercicio. Entonces, algunos hacen varias vueltas durante el día. O tú lees tu Biblia cada día y te frustras con los que no lo hacen. Eso se llama impaciencia y crítica. Y tenemos que evitar estas cosas con la ayuda de Dios y con la gracia. Otra zanja para evitar, con una formación y amor por la cultura y las artes, suele haber un sentimiento de exclusividad y sofisticación. Me gusta lo que dijo un hombre sobre su propia experiencia. Dice, no me gusta la ópera, pero lo que es peor, tengo varios amigos que sí le gustan. Y recuerdo que hace años yo jugaba golf en Alto Real. Todas mis hijas saben que fueron conmigo a buscar pelotas. Pero alguien me dijo, es un deporte de élite, ¿no? Y me chocó un poco. Ya no juego porque soy viejo, ¿no? Pero no, es demasiado caro y demasiado tiempo. Pero sentí un poco de rechazo. Y hay personas que prefieres evitar porque son antipáticas y no seas como uno de ellos. Entonces estamos hablando de esas actitudes. Y otro, con un énfasis en la independencia y la alta producción, hay una presencia de orgullo. Este es otro problema. A los que dan ofrendas grandes y frecuentes, les resulta casi imposible ser receptores, agradecidos y dispuestos. Pero es un problema, porque si no estás dispuesto a recibir por gracia un regalo, ese que acarrea. No estás dispuesto a recibir la gracia de Dios, el regalo más precioso. Entonces, que la salvación de Dios es un regalo. Y si tú crees que solo tú puedes ganar la salvación por tus propios méritos y suficiencia, no estás dispuesto a humillarte delante de Dios y decirle, sí, quiero ser salvo. Pero ese es uno de los requisitos. Si vamos a recibir la gracia de Dios, tenemos que humillarnos y quitar el orgullo. Entonces, esas son zanjas para evitar intolerancia, impaciencia, rechazo y orgullo que nos estorban en ser receptores de la gracia. Vamos a ver algunos ejemplos de resistencia y aceptación de la gracia. Primero, la resistencia. Nos resistimos. Necesito un poco de agua.
no estoy enfermo ni nada, pero después de cantar, que la voz está un poco débil. Nos resistimos a la gracia cuando no hemos tratado adecuadamente nuestra culpa y vergüenza. La culpa y la vergüenza. Nos resistimos a la gracia de Dios cuando no tratamos nuestro pasado. La culpa y la vergüenza. La culpa, escucha esto, la culpa anula la gracia y la gracia quita la culpa. Amén. No pueden coexistir. La culpa anula la gracia y la gracia quita la culpa. Son exclusivos. Y Moisés es un ejemplo excelente de esto en las escrituras que hemos leído aquí en capítulo 2 y capítulo 3, vamos a leer más adelante. Pero registra cómo Moisés resistió la gracia cuando se le ofreció de ser el libertador del pueblo de Israel. Su historia también se cuenta en una versión más condensada en el libro de Hechos. Vamos a Hechos capítulo 7 en el Nuevo Testamento. Vamos allá. Entonces, guardo un sitio ahí en Éxodo, Hechos capítulo 7. En Hechos capítulo 7 voy a leer los versículos 20 a 22. Hechos 7:20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Entonces, Moisés fue criado. ¿Dónde? En la casa de Faraón, en el hombre más poderoso de aquel entonces en todo el mundo. Él tenía privilegios, tenía una educación aquí en la casa de Faraón, recibió una educación sin par, de primera clase, digamos de élite. Y durante los primeros 40 años de su vida vivió igual como un hijo de Faraón en la casa del rey. Entonces, mientras estaba en la corte de Faraón, escuchó la voz de Dios que le decía que él debía ser el libertador de su pueblo, los hebreos. Versículo 7, versículo 23. Aquí dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar sus hermanos, los hijos de Israel, y a ver a uno que era maltratado, lo defendió, y hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que venían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces él que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Entonces, aquí Lucas está escribiendo este relato en Hechos de Moisés, y desafortunadamente Moisés trató de hacer la obra de Dios en su propia fuerza, en su propio poder. Y os aseguro, hermanos, cuando intentamos hacer las cosas de Dios según nuestro propio intelecto, según nuestra propia decisión y sabiduría, vamos a fallar. Y pues en lugar de esperar hacerlo a la manera y en el tiempo de Dios, Moisés decidió, él va a empezar a ser libertador, uno por uno. No lo sé cómo iba a hacerlo, pero el resultado fue un desastre. Un desastre. No estaba esperando el momento adecuado y mató a un egipcio que estaba golpeando a un esclavo hebreo. Y como resultado, todo cambió para Moisés y tuvo que huir para salvar su vida. He oído decir lo siguiente, y siempre me impresionó, lo voy a repetir aquí. Moisés pasó sus primeros 40 años en el palacio aprendiendo a ser alguien. Pasó los siguientes 40 años en el desierto aprendiendo a ser nadie.
Y luego pasó los últimos 40 años guiando a los hijos de Israel, aprendiendo que Dios puede convertir un don nadie en alguien. Amén. Esta es la vida resumida de Moisés. 40 años, era prepotente, era mayor de todos. Y luego un don nadie en el desierto y luego el líder humilde, más humilde, dice la Biblia, más humilde, el líder humilde del pueblo de Israel. Después de huir para salvar su vida, Moisés pasó los 140 años cuidando ovejas. Huelen, ¿verdad? Y para su suegro, le invitó a comer y sale con una esposa. Y en la parte lejana y apartada del desierto, y hasta donde sabemos, durante esos 40 años Dios estuvo silencioso. No hubo mensaje. ¿Sabe que Dios le llamó en Egipto? Tú vas a librar al pueblo de Israel. Y luego los próximos 40 años, ni pío de Dios. Ahí está trabajando, cuidando sus ovejas, haciendo sus cosas. Ahora vamos a seguir aquí en versículo 30. Dice, pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y él le dijo al Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Entonces me gusta como un comentario lo cuenta la historia. De repente en medio de una zarza ardiente salió una voz que no había oído en décadas, más de 40 años, no ha escuchado esta voz. Moisés, Moisés. Un momento increíble. Las películas no lo hacen justicia, pero imagina, estás ahí delante de una zarza y escuchas la voz de Dios. Y conocía esa voz, la recordaba de 40 años, de hace 40 años atrás. Y pues no había otra voz como esa. Y pensó que su vida había terminado. Está en la presencia de Dios y va a morir. Había hecho tal desastre de las cosas que estaba convencido que nunca volvería a escuchar esa voz, ser útil en las manos de Dios, ser el hombre de Dios. Qué equivocado estaba. Qué equivocado estaba. ¿Sabes lo que hay en esa voz? Gracia. Moisés, tengo un trabajo para ti. Yo sé todo de tu vida, de tu pasado, lo que hiciste. Pero Moisés, el plan de Dios se va a cumplir. El plan de Dios cumplirá sus propósitos en nosotros. Me encanta este versículo, es uno de mis nuevos favoritos de toda la Biblia. Pues todos los versículos de la Biblia son mis favoritos, pero ese es uno. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Todo el mundo puede decir esto, ¿verdad? Señor, cumple tu propósito en mí. Yo soy una obra de Dios. Dios va perfeccionando la obra en nosotros hasta el día de la redención. Amén. Y Dios está haciendo su obra y va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. ¿Tú crees esto? Amén. ¿Tú crees que Dios va a cumplir su propósito en ti? Un comentario tiene una perspectiva maravillosa sobre esos acontecimientos aquí en la vida de Moisés. Hay días en las vidas de todos que llegan sin previo aviso, sin ser anunciados. Ningún rostro angelical nos mira desde el cielo. Ninguna voz angelical nos pone en guardia. No, pero cuando lo recordamos en años posteriores, nos damos cuenta de que fueron los puntos de inflexión de la existencia. Tal vez miremos con nostalgia la rutina sin acontecimientos de la vida que se encuentran más allá de ellos.
pero el ángel, con la espada desenvainada, nos prohíbe el regreso y nos obliga a seguir adelante. Así fue con Moisés. Moisés no al pasado, adelante, al futuro. Entonces, de repente, un arbusto común comenzó a brillar con el emblema de la deidad. Y desde su corazón de fuego la voz de Dios rompió el silencio de los siglos en palabras que llegaron al oído del pastor como un doble golpe. Moisés, Moisés. Y desde este momento toda su vida cambió. La puerta que había tardado tanto en repararse repentinamente volvió a tener sus bisagras y se abrió. Entonces, cierro la cita. Entonces, Dios le llamó, pero examinemos la respuesta de Moisés al llamado de Dios. Su rechazo de la gracia de Dios, su rechazo. En lugar de servir, Moisés ofrece a Dios una serie de, no 1, no 2, no 3, 4, 5 excusas, ¿vale? Vamos a volver Éxodo. Habéis guardado un dedo ahí, ¿verdad? En Éxodo capítulo 3, versículo 11. Bueno, en versículo 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, de Eteo, de Amorreo, de Fereceo, de Heveo y de Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. ¿Sabe que Dios escucha tu voz y tus oraciones y tus clamores? La voz, el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces, versículo 11, Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Su primera excusa es un sentimiento de culpa y vergüenza. Pero Dios, ¿te acuerdas de mi pasado? Lo que hice, cómo era. Todos podemos decir esto, ¿verdad? Mi pasado, lo que éramos. Entonces esa culpa y vergüenza le hace a Moisés que siente incapaz de realizar el trabajo para el que Dios le ha llamado. Y su fracaso pasado lo deja con esa sensación de que será rechazado. El pueblo de Israel me va a rechazar. Y Dios responde a su excusa en el versículo 12. Y él respondió: ve, porque, esto es importante. ¿Qué dice? Yo estaré contigo. Y eso te será por señal de que te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte aquí. Entonces, observa como Dios dice en ese versículo: cuando hayas, dice el versículo, cuando hayas, no si sacas, cuando sacas. Entonces, el propósito de Dios se cumple. Amén. Cuando hayas sacado al pueblo, no si sacas el pueblo. Es la gracia la que convierte a los don nadie en un don alguien. Pero Moisés no termina aquí. Estás equivocado, Señor. Segunda excusa. ¿Con qué autoridad? Versículo 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaron cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y pues la respuesta de Dios en versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros.
Este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial por todos los siglos. El yo soy. El yo soy. Dice Dios a Moisés que no tiene que ver con quién eres tú, sino con quién va contigo. ¿Quién va contigo? Tiene que ver con quién yo soy. Pero aún así, Moisés no está contento. No podía aceptar el mensaje de la gracia de tú quieres usarme a mí otra vez con mi pasado, con qué autoridad. Y otra excusa, ¿qué dice aquí? ¿Qué hubiera pasado si? Capítulo 4, vamos a pasar capítulo 4. Entonces Moisés respondió y dijo, pero supongamos que no me creen ni escuchan mi voz. Supongamos que dicen, el Señor no te ha parecido. Entonces, en otras palabras, ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado? Y los que hubiera pasado si matan la gracia, las suposiciones, debido a que Moisés estaba demasiado preocupado por lo que podría pasar. No escuchó lo que Dios dijo que pasaría. Entonces, aquí dice, si no era mi voz, porque no te ha parecido Jehová. Entonces, en los versículos 2 le asegura a Moisés que tendrá todo el poder que necesita. Y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él le echó en tierra, se hizo una culebra, y Moisés subía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano, tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó aquí, su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciera que no te creyeran ni obedecieran a la voz de mi primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeran a estas dos señales, ni oyeran tu voz, tomarás de las aguas del río y la derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se hará sangre en la tierra. Ese es un previo de lo que va a pasar. Entonces, incluso después de todas estas señales, Jehová dice, Moisés, quiero usarte. Pero él no quiere ser recipiente de la gracia de Dios. Y después de esas señales milagrosas, todavía no está convencido. Y ofrece una cuarta excusa. Qué pesado es, ¿verdad? Cuarta excusa. Dice aquí en versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el hablar y torpe de lengua. Pero ¿no te acuerdas en Hechos capítulo 7? Dice que fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. ¿Ahora qué? ¿Cuál es la verdad? Era poderoso en palabras y obras, y ahora dice que es que no sé cómo hablar. Necesitamos gente aquí dispuesta a hablar. Amén. Hablar del Señor. Alguien dispuesto a dirigir el culto. Alguien para predicar. Alguien para hablar con los perdidos ahí en la calle. Tú tienes una voz y una lengua, y Dios puede usarte. Amén. Pero Dios, no, yo no soy como el pastor, yo no soy como el evangelista, no soy como tal. Lo siento, estás quitándote a ti mismo una bendición de ser usado en la mano de Dios. Entonces, esta es una excusa. En términos muy claros, Dios le dice a Moisés que tiene todo lo que necesita. Versículo 11. Jehová les respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo el mudo y al sordo, y al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Entonces dijo a Moisés en versículo 12, ahora pues, ve,
Otra vez, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Entonces, Él no necesita nuestra habilidad, necesita nuestra disponibilidad. Amén. Nuestra disponibilidad. Versículo 12. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Amén. Pero no está contento Moisés todavía. Otra excusa más. Quinta excusa. Versículo 13. Y él dijo, ay, Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Eso también se puede traducir. Heme aquí, Señor, envía a otro. Dios responde a las quejas de Moisés, en versículo 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Dice Jehová, pues tu hermano Aarón va a ser portavoz. Tú le enseñas lo que tiene que decir. Desafortunadamente para Moisés esto más tarde vino a ser un problema. Muchos de sus problemas futuros vendrán a través de su hermano Aarón. Será Aarón que guíe el pueblo de Israel en la construcción y adoración de un becerro de oro, ahí al pie del monte. Y la causa principal de la resistencia de Moisés fue su propio sentimiento de ¿qué? Culpa y vergüenza. Hermanos, no hay culpa y vergüenza para los redimidos de Dios. Está cubierto y quitado por la sangre de Cristo. No vives bajo esta condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Somos libres. Entonces, Moisés todavía no ha aprendido esta lección. Entonces, vamos a ver, hemos visto ejemplos de resistencia, aceptación. Ahora vamos a ver como un poco de la aceptación de la gracia. Cuando soltamos todas nuestras expectativas, nos resistimos a la gracia cuando no tratamos adecuadamente nuestra culpa y vergüenza. Pero aceptamos la gracia, escúchame, cuando soltamos todas nuestras expectativas. El ejemplo bíblico de esto, voy rápido porque se va el tiempo, un señor que se llama Sansón. En el libro de Jueces. Sansón fue consagrado a Dios por sus padres, era nazareo, y llegó a ser uno de los jueces de Israel durante los días de los filisteos, pero fue capturado y como prisionero de los filisteos fue puesto a moler grano. Y un día los filisteos decidieron llevar a Sansón a su templo para burlarse de él. En ese momento Sansón dice, Señor, yo sé que he fallado mucho, he fracasado, he ido detrás de rameras y todas esas cosas. Y Sansón clama al Señor. Dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Fortalézame, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. ¿Sansón merecía ese favor? ¿Sansón merecía esa fuerza? No. No merecía la atención de Dios. Era un pecador como cualquiera de nosotros, pero sin esperar nada a cambio, oró, Señor, solo esta vez reclamo tu gracia. Y Dios en su gracia le concedió su petición. Y tenemos esta gran historia. Otra vez, nos resistimos a la gracia. Otra cosa, cuando nuestro orgullo sigue siendo supremo. Ahora vamos a hablar un momento sobre Pedro. En la última capítulo 13 de Juan. Jesús y sus discípulos están
reunidos para comer la última cena. El Señor está dando las últimas instrucciones en la semana de la Pasión. Y mientras estaban sentados, comenzaron a discutir sobre quién era el mayor. ¿Quién era el mayor? Esos discípulos. Y mientras discutían, ¿qué hace el Señor? Jesús se levanta, toma una toalla y agua y empieza a lavar los pies de los discípulos. Y cuando llega Pedro, ¿qué dice Pedro? Se resistió, ¿verdad? Nuestro Señor se había inclinado, le había extendido la mano de gracia a todos los discípulos, pero Pedro se negó tajantemente. En ese versículo, Señor, no me lavarás los pies jamás. En griego es más enfático, dice, de ninguna manera, Señor, nunca. Enfático. Entonces, el orgullo de Pedro se levantó en ese momento. Y el orgullo a nosotros nos mantiene y nos da una falsa impresión de que no tenemos necesidad. Pero todos tenemos una necesidad. La verdad es que todos somos personas con necesidades. No hay nadie aquí que no necesita diariamente y cada hora la ayuda de Dios. Amén. Entonces, es solo algunos de nosotros que lo ocultamos mejor que otros. Pero cada uno de nosotros necesitamos la gracia y la fuerza de Dios. Seguimos. Aceptamos la gracia cuando ya no ponemos nuestra confianza en la carne. Ese versículo vino a mi mente. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparte de Jehová. Dice, maldito el varón que confía en el hombre. Dios no te defraudará nunca. El hombre sí. Y alguna mujer sí. Pero Dios nunca. Y mientras que Pedro se resistió a la gracia por su orgullo, Pablo, otro seguidor de Cristo, es nuestro modelo bíblico de una persona que aceptó la gracia, porque ya no puso su confianza en la carne. Mira ahí en Filipenses capítulo 3, vemos sus credenciales, Filipenses capítulo 3. Si hay alguien que puede tener confianza en la carne, era Pablo, ¿verdad? Entonces no puso su confianza en la carne. El linaje de Pablo se describe en capítulo 3, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, Filipenses 3, 4. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. No todo el mundo puede decir esto, ¿verdad? Pablo dice, en efecto, esta es mi historia, y a los ojos del mundo podría tener esos credenciales impresionantes, ¿verdad? Títulos, reconocimiento, fariseo de los fariseos, sí. Pero a los ojos de Dios, ¿quién era Pablo? Estaba perdido y en gran necesidad. Versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Dice aquí, sigue todo ese pasaje, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Escucha, y ser hallado en Él, no teniendo que mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y no puedo terminar. Versículo
12. Y no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Precioso texto. Pablo está diciendo, durante muchos años, demasiados años, fui a toda velocidad, pero en la dirección equivocada. Y ahora estoy en el camino de Dios. Aquí está el registro de un hombre cuyo testimonio es que había perdido toda confianza en sus propias fuerzas, en sus propias credenciales, y se dio cuenta de que la vida vivida sin Cristo, escucha, la vida vivida sin Cristo es vacía y sin sentido, sin sentido. Entonces, para terminar, ¿qué se necesita para dejar entrar la gracia? Se necesita una admisión de humanidad. La gracia solo funciona en las vidas de las personas que están dispuestos a admitir que son simplemente humanos. Somos débiles. Tenemos esta naturaleza adámica. Somos todos pecadores. Necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos la fuerza, la ayuda de Dios. Que no somos super hombres y super mujeres, sino personas necesitadas, comunes y corrientes. Por eso estamos aquí esta mañana, para escuchar la palabra de Dios y recordarnos que cuán grande, yo soy débil y pecador, pero cuán grande es nuestro Dios. Amén. Se necesita admitir que somos humanos, pero también se necesita una actitud de humildad. Para recibir esa gracia de Dios necesitas humillarte. La gracia nos da la libertad de dejar de ser responsables por los resultados. Dios cumplirá su propósito en mí. Y si estamos siguiendo a Dios, entonces Él es el que está a cargo. Él es el responsable de los resultados. Solo somos responsables de ser hallados fieles. ¿Conoces este versículo? En este versículo dice aquí que se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cada uno de nosotros somos mayordomos, administradores de la gracia de Dios, y pues necesitamos ser hallados fieles. Entonces el Señor va a decir, bien siervo y fiel, al final de nuestras vidas. Amén. ¿Quieres escuchar estas palabras? Pero termino con esto, que hay algunos tal vez aquí que todavía no son salvos. ¿Por qué? Pienso, ¿por qué alguno puede escuchar la palabra semana tras semana, tras semana y no se salvan? Tal vez no soy Dios, pero porque no están dispuestos a recibir la gracia de Dios por su autosuficiencia, por su orgullo, por sus ojos cegados. Y si tú no ves tu necesidad de Cristo, estás perdido. Si tú no ves tu necesidad de Cristo, Dios necesita abrir tus ojos para verlo. Porque este orgullo y ese autosuficiente te ciega los ojos, te ciega. La gracia también tiene que recibirse. La gracia de Dios ha aparecido a todos los hombres. Y si tú no tienes la gracia de Dios, es porque no se has aprovechado de ella. La gracia es para todos. Y si no eres salvo, es porque tú no quieres recibir la gracia. Vamos a ponernos de pie y vamos a dedicar.